que pues reciben a Cristo un día, viene la prueba, la tentación, la tribulación, cuánto tiempo más adelante, no sé, pero empiezan a decaer en su fe y muchos dicen, no, eso no era para mí, no, yo creo que todavía no era mi tiempo, ¿verdad? Y se alejan de los caminos del Señor. Muchas veces vienen como zombie a la iglesia, pero su corazón no está con el Señor, ¿verdad? Venimos, nos sentamos y llenen el tanque y me voy sin saber qué pasó, sin experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas. Y creo que eso no es una buena forma de vivir, ¿verdad? La forma correcta de vivir es que a través de las pruebas y de las dificultades somos más que vencedores. ¿Cuántos tienen problemas? ¿Verdad que todos? De diferentes colores, de diferentes sabores, y bueno, pero la firmeza en la palabra del Señor es la que nos mantiene, y ahí es donde tenemos que mirar siempre. Y cada que sea momento de adorar, ya sea en tu oración personal, en tu tiempo devocional personal, cada que tengas un momento de adoración, ríndete completamente, entrégate, no pongas por delante cómo te sientes, lo atribulado, lo mal, y Magdalena te viene pequeña a cómo te sientes, ¿verdad? Y tú te sientes que ya no puedes más. No pongas eso por delante. Pon a Jesucristo por delante y exáltale. Eres Dios de toda majestad. Proclámale, y verás que Dios toma tu vida y sana tus dolencias, restaura tu situación. ¿Crees que hay algo imposible para Dios? Nada. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Números. En el libro de Números, capítulo 16. Libro de Números, capítulo 16. En este capítulo está hablando también de una rebelión de un músico. No vamos a centrarnos en esto, pero el tema que quiero compartir es: ¿ministros de Dios o de los hombres? ¿Ministros o de los hombres? En este capítulo 16 de Números habla del respaldo de Dios a su sacerdote. Acuérdense que en el verso 1 dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Aquí están los de Leví y los de Rubén, una de las dos tribus importantes, ¿sí? Se rebelaron en contra de ¿quién? De a quien Dios había establecido. Porque en el verso 2 dice: y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación y del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron, fíjense, a Moisés, que era el principal, pero Aarón, que era el sacerdote principal también, se juntaron contra ellos. Y les dijeron en el verso 3: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? El verso 4: y cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. ¿Ministros de Dios o ministros de los hombres? Dios en este momento está dando un respaldo claramente a sus sacerdotes, a sus músicos, a quien Dios había establecido. No puede alguien levantarse delante de una autoridad establecida por Dios, porque Dios va a respaldar a este hombre que Dios ha puesto. Porque recuerde que lo más importante en el corazón del hombre es que Dios trate la rebelión, la rebeldía, la sujeción en el corazón de un hombre, de una mujer. Cuando Dios trata con ello, lo demás es de lo más sencillo.
Porque usted sabe que el inicio de la rebelión fue Luzbel, cuando él se rebeló en contra de Dios y él dijo: voy a poner mi trono en el trono de Dios. Se sintió que él ya podía hacerlo, sintió que él ya podía tener su reino y que podía destronar a Dios. Entonces ese es el principio de la rebeldía. Y cuando vemos aquí que se levantaron contra Moisés y contra Aarón, contra los ministros de Dios, se levantaron, Dios tuvo que tomar cartas en el asunto. En el verso 6 dice, en el 5: y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Fíjense, mostrará quién es suyo y quién es qué. Santo significa apartado. Mañana el Señor va a mostrar quién es el que Dios puso para ser apartado. Dios va a mostrar. Cuando Dios toma control y cartas en el asunto, vimos ayer, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y agárrate, porque la rebelión siempre va a traer sus consecuencias drásticas. Amén. ¿Por qué? Porque Dios lo que más detesta es la rebelión. Porque es querer quitar la autoridad de Dios y decirle: Dios, tú no sabes, no pusiste un buen líder, yo quiero ponerme para enseñarte, Dios, que lo que yo digo está mejor que lo que tú dices. Es como ofender la autoridad de Dios. Es como ofender la decisión de Dios. Este libro de Números 16 habla del respaldo que Dios le da a uno de sus músicos, a uno de sus sacerdotes, a uno de sus ministros, que Él escogió para que le sirvieran. Dios los llamó, los escogió para que estuvieran a su servicio. En el verso 6 dice: haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito. ¿Qué es el incensario? ¿Qué significa? Su responsabilidad de adoración, su tiempo de adoración. Su incensario, donde ellos ponían en su tiempo de las oraciones, en su tiempo de comunión con Dios, donde ellos le estaban mostrando a Israel que ese era un lugar, un momento sagrado, porque ponían el incienso, que eran las oraciones de olor grato delante del Padre. ¿Por qué no les dijo: a ver, agarren una guitarra, a ver, agarren un tambor? Agarraron el incensario, dice: tomen cada uno su incensario. Y ellos dijeron: no, sí, pero si nomás estamos esperando que nos dijeran. Y van y lo agarran y empezaron ellos vamos a decir: bueno, vamos a ver quién es el que Dios responde en el área de trabajo. ¿Sabes? Cuando uno empieza a defender su causa propia, tú cometes un error, porque tu causa delante de Dios no la defiendes tú, sino la defiende Él. ¿Sí? O sea, no empieces a defenderte y decir: es que yo soy tan buena, es que yo soy, es que me hicieron, si yo siempre he dado mi vida, es que si yo siempre he estado temprano, si yo siempre le he hecho así. Olvídate de tu causa, llévala delante de Dios y dile: Señor, y ya, guardaos silencio, dice el Señor. ¿Están conmigo? Ok, no están dormidos, ¿verdad? Lleven su causa al Señor y Él juzgará. Él velará por ustedes. Ok, Dios te respalda, Dios te puso, perfecto. Dios va a salir adelante por ti. Pero cuando tú empiezas a defender tu posición, cuando tú empiezas a decir: qué malos son conmigo, pero si yo esto, si yo he dado más que todas, si yo esto. No digas, no toques trompeta de lo que deberías de haber hecho. Punto. Si hay injusticia en contra tuya, tú eres un ministro de Dios. Porque estoy hablando de un ministro, estoy hablando de un siervo, de un hijo de Dios también, ¿verdad? Dios va a respaldar cada una de tus acciones si estás delante del Señor. Entonces les dijo en el verso 6: ok, agarren su área de trabajo, porque eso fue una orden de Dios. Y en el verso 7 dice: y poned fuego en ellos. ¿Poned qué? ¿Se acuerdan que ayer vimos del fuego extraño? Esto me está sonando a fuego extraño. Ustedes empiezan a ver que las cosas ya no están pintando tan bien, ¿saben?
Yo en ese momento yo me echaría para atrás. ¿Sabes qué? No, yo no le entro. Y me voy y me arrepiento. Le digo, Señor, perdóname. Pero la gente es tan testaruda que aunque ve que las cosas no están pintando bien, de todos modos ahí vas. Y yo voy a ir, yo le digo, y yo, no. Cuando hay una alerta aquí clara, poned fuego en ellos. Ahí debería de haber prendido el discernidor. Y decir, no, espérame. No, yo pensé que era otra cosa. Yo mejor no le entro. No, ustedes vayan si quieren, ustedes allá quéjense, hagan lo que quieran, pero yo no le entro. Tuvieron la oportunidad de poder ser sensibles. Pongan el fuego. Oye, no. Esto ya me está sonando. Yo no soy responsable de poner fuego, no me toca poner ese fuego. Pero ellos les dijeron, pongan el fuego en ellos y poned en ellos el incienso delante de Jehová mañana. Esa era una labor solamente destinada a los sacerdotes, no cualquiera, y en su tiempo y de una forma adecuada. No era agárratelo y ponle incienso, pero yo pienso que Dios en ese momento estaba intentando poner alerta a ver si había alguien sensible a la voz de Dios. Ok, ponle fuego. Pónganle fuego. Bueno, agarren su incensario, pónganle fuego y pónganle el incienso. Ahí uno debe decir, ¿sabes? No, algo aquí no me está. Fíjense, hay veces que no alcanzamos a percibir cuando las cosas ya están saliéndose de control. Y que puede ser momento para salir bien librado, sí es cierto, arrepentido y pidiendo perdón, pero bien librado. Pero no. Uno es capaz de el odio, la amargura, el resentimiento, la rebelión, lo lleva a meterse en problemas serios. Y ahí va, derecho. Y no alcanzaste a percibir que las cosas ya no estaban bien. Hasta que el pastor tuvo que tomar control y dijo, hermano, usted ya no es bienvenido a esta congregación. Hermana, usted ya no es bienvenida. ¿Pero por qué? Por esa razón, mire, porque así usted dijo, y yo le pregunté, y bueno, empieza, y te empiezan a enseñar las alertas, ¿sí o no? Que hubo, y tú dices, ¿por qué no vino antes conmigo, hermana? Porque me hubiera dicho, me hubiera comentado. No, es que yo pensé que usted no, a lo que sea. Pero hubo alertas y tú no hiciste caso. En el verso dice, al final del 7, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el apartado. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví. ¿Os es poco que el Dios de Israel los haya apartado de la congregación de Israel, acercándose a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? En el verso 10 dice, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, hijos de Leví. Le está directamente hablando a Leví, a la tribu de Leví, de los hijos de Leví contigo. ¿Procuráis también el sacerdocio? ¿Quién eras? Le dice, está hablando aquí Moisés. ¿Quién eras? ¿Por qué quieres un lugar que no te corresponde? ¿Qué te pasa? ¿Por qué dejaste que tu corazón se envenenara? ¿Por qué sirves a los hombres antes que servir a Dios? ¿Por qué permites que tu trabajo sea desgastado en el mundo? Andas allá y todos tus esfuerzos los vas y los ofreces en el trabajo, en el deporte y a la iglesia, y delante de Dios tampoco no eres capaz de dar nada. Bueno, si tengo tiempo voy. Bueno, si puedo ir. Bueno, si me queda. ¿Por qué le damos las migajas de nuestra vida a Dios? Hay una hermanita y ese es un típico caso de que en todas las iglesias sucede. Una hermana fiel, consagrada al Señor, y ahí está y feliz y orando porque Dios le mande su varón, ¿verdad? Y ahí está feliz y cantando y sirviendo y esto, pero no se mantiene firme en el Señor. Ella se aleja un poquito, ya deja de asistir a la congregación,
se aparta un poquito y ella dice que ama a Dios. Y en eso, ¿uno qué dice? Pues nada más que decir, bueno, pues si tú piensas que estás bien, pues cuando quieras, allí estamos, ¿eh? Tú, si algo se te ofrece, sí, luego voy, hermano. Se va. Y después de un año por ahí, ya regresa cargando un chilpayatito, un bebé, su bebé. Ya lo trae aquí a la iglesia. ¿Qué puede hacer uno? Claro, a esa persona se le recibe con su bebé, o sea, pero ya tiene que cargar algo que no va a ser por toda la vida, ¿verdad? Porque se alejó, dejó de congregarse, dejó de tener comunión con Dios, y ahora ella ya está cargando con una responsabilidad que lo hizo fuera de su tiempo, fuera de su momento, porque no esperó en Dios. Le dio a alguien por allá afuera lo mejor de su vida. Se ofreció a aquel hombre y había Dios, ciertamente tenía tal vez un varón para ella, ¿cómo no? Pero ella ya quería ella salir y conocer un poquito de lo que hay allá afuera. Anda pues, qué desgracia, ¿no? Viene ciertamente, pues ahora arrepentida, se le recibe, claro, con amor, con disposición, y bueno, hermana, está bien, vamos a echarle ganas y vamos a salir como iglesia juntos. Pero eso que ella carga en sus bracitos, pues le va a batallar, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuántos saben de lo que hablo, verdad? Y en esto y en otros casos es igual. Lo mejor de nosotros tiene que ser para Dios. Le dice a Coré: se te hace poco, Coré, hijos de Leví, lo que Dios hizo con ustedes, que los apartó y los rescató para que fueran para Él, que ahora quieres el sacerdocio, quieres el lugar de autoridad. ¿Cómo fue Dios el que llamó y escogió a estos hombres? Quería Dios que a Él le sirvieran simplemente. Deuteronomio, vaya conmigo al libro de Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10, verso 8. ¿Ya lo tienen? 8 y 9 dice: en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví. ¿Cuántas tribus eran por todas? 12. Pero una de ellas fue apartada para un oficio especial. Mire, unas tribus se dedicaban a la herrería, otras tribus se dedicaban a la joyería, otras tribus se dedicaban a la agricultura, otras tribus se dedicaban, cada una de las tribus tenía una labor específica, porque con ello, ¿se acuerda que hicieron el tabernáculo? De ahí tomaron gente que se dedicaba a hacer telas, construcción en cuestión de la madera, herrería, agricultura, para traerle el alimento a los sacerdotes. Pero una de las tribus no tenía que preocuparse de todo ello. Fue apartada para que estuvieran delante de Dios. Fue apartada para que le ministraran a Él. Y la tribu de Leví no tenía que mirar ni preocuparse de las cosas de este mundo. Su corazón tendría que estar exactamente en servir a Jehová, nada más. Por eso dice aquí en el verso que dije 8, dice: y en aquel tiempo apartó la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviesen delante de Jehová, para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. ¿Quién es su heredad? Jehová. Qué hermosa heredad pueden tener los hijos de Dios hoy en día, el saber que nada nos falta con el Señor. Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Números 18. Vayamos una vez atrás al libro de Números, capítulo 18, en el verso 20.
Dice 18:20 de Números: y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. El Señor los aparta para Él. Hoy día somos la tribu de Leví. Hoy día cada uno de nosotros como hijos de Dios, dice la escritura en Pedro, en primera de Pedro, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, apartado, separado. ¿Quiénes? Los hijos de Dios, los que tienen a Jesucristo en su corazón. Somos lo que en aquel tiempo fue la tribu de Leví. Somos apartados para ministrarle a Él, para servirle. Nuestra heredad es Él. No tenemos que preocuparnos de la comida, por el afán. Ese es el problema, el afán, ¿de acuerdo? El afán. Usted tiene que salir a trabajar, tiene que buscar el pan diario, sí, pero el afán no tiene cabida en un hijo de Dios, porque nuestra heredad es el Señor. ¿Qué puedes hacer? ¿Conseguir más? ¿Levantarte más temprano? Si ya no hay más temprano para ti, pues ¿a qué horas quieren que me levante? Dale simplemente lo que corresponde a tu trabajo, su tiempo. Pero dale a Dios lo que le corresponde a Él. Todo tu tiempo. Dile al que está a un lado contigo: dale todo tu tiempo al Señor. Dile: dale todo tu tiempo al Señor. Todo tu tiempo al Señor. Yo soy tu heredad. Qué hermoso. Esto hace confiar nuestro corazón en que aunque lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, sabemos que Dios tiene todo en control. Nada se sale de sus manos. Hoy día muchos ministros se aseguran para su vejez, ¿verdad? Muchos ministros hoy día se aseguran para un futuro. Pero muchos de ellos también castigan la palabra de Dios, el llamado de Dios, y ven primero por ellos mismos antes que ver por la congregación. Muchos líderes, muchos cantores están afanados haciendo negocios, porque en un futuro no sé qué pueda pasar. Ya no me quedan muchos años activos, dicen, pero yo prefiero asegurarme. Y cobran sus eventos, cobran para esto y cobran para ello, y recogen cuantas ofrendas puedan, y hacen esto, y hacen rifas, hacen kermeses, hacen cuanta cosa, los llamados talentos en la iglesia, que yo no estamos en contra de ello, pero la administración tiene que tener control de todo ello, nada más, ¿sí? Nada debe de ir para el pastor, ¿sí? Porque los pastores somos sostenidos por la congregación. ¿Están de acuerdo? Así debemos de tener suplidas nuestras necesidades básicas, ¿o no? ¿Están de acuerdo? No me vean feo, es que así es. Pero no debemos de castigar la palabra de Dios. No debemos de castigar, ¿sí?, al rebaño. No debemos de ver por nosotros mismos. Tenemos que ver por la edificación de la congregación. Un ministro de Dios ve por la iglesia primeramente, antes que ver por él mismo. Ciertamente su preocupación primordial es su familia, su esposa, sus hijos, sí, pero también enseguida tiene que ver por la congregación. Tiene que ver cómo está la iglesia antes que asegurar su futuro, porque su heredad, ¿quién es? Es Dios, porque Él es el que lo llamó. Él es el que lo sostendrá. Así es de que cuando entendemos esto, sabemos entonces que nuestros pies están seguros en Cristo Jesús, y que no tenemos que poner nuestra preocupación por delante y decir: Señor, es que va a venir una guerra, va a venirse no sé qué. Y yo veo programas de gente que sobre todo aquí en Estados Unidos, a través del cable, pues se ve gente que se prepara, tienen su búnker y se preparan tienen una bodega subterránea donde están con alimentos enlatados y baterías para sabe cuántos años, y ellos van y se meten ahí y enseñan a las cámaras
ellos están preparados para el día que venga la guerra nuclear. Y yo digo, Señor, yo me tendré que preparar también así. Y lógicamente no es así, pero el Señor me enseña claramente que confiando en su palabra, cuando venga, vendrá, si viene. Una guerra, lo que venga, porque si les toca a ustedes, nos toca a nosotros también allá, que estamos, pero así a un brinco al charco, estamos ahí también. Entonces, nadie se escapa de lo que Dios haya determinado hacer, ¿sí o no? Entonces, lo que suceda en nuestra seguridad no está, ni como ministros tenemos salvoconducto, ¿sí? Ni como ministros dicen, no, este ya está asegurado, yo me le pego para ver si cuando se vaya al cielo me voy con él. No, cada quien dará cuenta de su propia vida. Nadie tiene salvoconducto, nadie tiene fuero, como le llamamos allá en México, ¿no? Excepto los políticos de México, pero de ahí en más todos vamos directamente a dar cuenta de cada una de nuestras cosas. Entonces, Dios nos aparta para que Él sea nuestra heredad. Somos ministros, somos adoradores de Dios. Somos, cada uno de ustedes son ministros, porque toman su incensario espiritual, le ponen su oración y ofrecen a Dios su adoración y su alabanza. Por delante tiene que ir la adoración en tu comunión con Dios, y no pensar en qué será del futuro, qué será de mí. Yo voy a primeramente agarrarme y hacer mi negocio y hacer esto, porque yo no sé lo que venga en un futuro. Primera de Timoteo, vaya conmigo a Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3, en el verso 3. ¿Ya lo tienen? Mire lo que dice en el verso 3. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Mire, no codicioso de ganancias, ¿qué? Deshonestas, que van en contra de su llamado. La codicia es el problema. Cuando alguien codicia es porque no confía en aquel que le llamó. Si Dios me dijo a mí y a usted en su corazón, yo te sustentaré, nada te va a faltar, tenme confianza. Usted confía en Él, pero si hay codicia en su corazón, dice, no, ¿y qué tal si no? ¿Y qué tal si lo busqué hoy? Era el diablo que me decía. ¿Y qué tal si me falla? Ah, bueno, pues entonces yo voy a hacer esto. Y dejas de confiar en el Señor y te vas por la codicia. La codicia es la ganancia deshonesta, el hacerte querer tener, y te sales a trabajar 2 trabajos, tu esposa trabaja y tu hijito ya tiene edad para trabajar, y lo mandas a trabajar, y todo el mundo trabaja, y vengan y administras tú el dinero, y porque tienes codicia, dices, porque qué tal si más adelante nos falta, y qué tal, no, espérame, ¿que no es para gozar la vida? ¿El dinero no es para gozarlo? Lo que pueda caerte y administrado bien, lo demás vamos a gozarlo, porque no sabes cuándo ni el momento en que el Señor vaya a hablarte para que des cuenta ya. Entonces vamos a confiar en el Señor, vamos a confiar en que Él tiene control de nuestras vidas. Por eso dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. Esto me habla de un ministro, de un hijo de Dios que se da, que no tiene problemas, que ofrenda, que ayuda con liberalidad, que se desprende de él mismo. Si tú no eres capaz de desprenderte, si tú no eres capaz de dar, entonces hay problemas en tu corazón. Tú tienes que ser mejor cada día. Y algo que te va a ayudar es que no seas codicioso de ganancias deshonestas, sino que seas amable, apacible, tranquilo,
Que nada te quite la paz. Que aunque venga noticias y veas ahí en el buzón de tu correo y veas que ya llegó la deuda fulana, haz lo que puedas. Haz lo que puedas, confía en que Dios va a hacer algo. Y dile: Señor, pues no tengo. No tengo. ¿Qué puedes hacer? ¿Temblar? ¿Que se te caiga el cabello por tanta tensión? ¿Que se te empiece a manifestar el cambio de color en tu piel por los nervios y no puedes dormir? Y que estés ahí a las 4 de la mañana, a las 5 ya levantado porque ya no puedes, andas como zombie por la sala. ¿Eso que va a ser algo? No. Tienes que confiar. Apacible. Un ministro de Dios, un adorador, es aquel que es apacible, tranquilo, que sabe confiar en su Dios. Tito, vamos al libro de Tito, en el capítulo 1. Tito, capítulo 1, en el verso 7. Porque es necesario que el obispo sea, ¿qué? Irreprensible, como administrador de Dios. Dice, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, una vez más lo repite, no pendenciero, también lo repite en Timoteo, con Timoteo, no codicioso de ganancias deshonestas. Yo creo que Tito y Timoteo estaban viendo a futuro lo que iba a suceder. Dígame cuántos ministros hay así: viciosos, codiciosos, soberbios, iracundos, pero muestran el carácter que no ha sido transformado. Y nosotros somos llamados a mostrar el carácter transformado de Dios en todas nuestras actividades. Y mayormente los que estamos en el servicio, mayormente los que estamos aquí al frente siendo partícipes de la administración, somos llamados a ser hombres de fe, de testimonio, apacibles, no avaros, no codiciosos de ganancias deshonestas. He ahí el problema: la deshonestidad, lo incorrecto. ¿Cuántos de hoy en día, ministros, familias de ministros, gentes que están al frente, tienen ganancias deshonestas? El ser avaro no tiene límite. Está bien que tengas tu lugar de vivir, pero la codicia, ¿qué dice? No, ahora quiero en la zona fulana, ahora quiero un carro de este tipo, porque soy ministro de Dios, porque yo soy un siervo, y los siervos deben de andar en cierto tipo de carros. Y embaucan a la iglesia, y la iglesia, como no ha sido enseñada, pues ellas dicen: bueno, pues sí, creo que sí, así deben de ser los ministros, y dan sin saber que no están sembrando en una buena tierra. La iglesia debe de crecer sana y madura. Por eso dice aquí, no es necesario, pero es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. ¿Cómo han hecho daño ministros codiciosos en la iglesia del Señor? ¿Sí o no? ¿Cómo le han hecho daño? Y tal vez ustedes vienen golpeados por un ministerio de este tipo. Tal vez en la iglesia donde ustedes pertenecían, ustedes se vinieron o salieron de ese lugar porque vieron cosas que se les hacía que no estaba correcto. Claro, llegan a un lugar donde se predica de la palabra, se vive la palabra, donde los pastores están viviendo la palabra del Señor, donde los líderes están en orden también y caminando en la santidad, cada día mejorando su vida cristiana. Tú tienes que abrirte a la participación.
Tú tienes que abrirte a la enseñanza. No debes de permitir que ese daño que se produjo en tu corazón por ver ministros o falsos ministros, no debes de permitir que cuando tú vienes o vas a la iglesia, no sé, a la que tú pertenezcas, si verdaderamente se predica el evangelio, no debes de permitir que cierres tu corazón, sino que tienes que abrirte y dar, porque eso es sanidad para ti. Yo conozco muchos pastores que en sus iglesias, algunos pastores, no son muchos, pero algunos pastores que les da miedo recoger la ofrenda en la iglesia, en su iglesia, porque saben que muchos de sus miembros vienen de iglesias que les golpearon en la área económica. Entonces ellos dicen, no, ¿sabes qué? Yo no quiero hablar de eso, ni recogemos. No, es una irresponsabilidad también el que no enseñes correctamente a que la iglesia tiene que dar, tiene que ayudar, ¿sí o no? No quiere decir que porque aquellos hicieron mal uso de la enseñanza, no haya una verdad escondida en ello, que es el dar con liberalidad, en ayudar a los huérfanos, a las viudas, a las misiones. Hay iglesias donde se ponen las despensas, se arman despensas para ayudar a los necesitados. Eso es bueno. Pero si en aquella iglesia donde yo estaba manipulaban todo esto y al final los encargados de por ahí se llevaban todas las despensas y a nadie le daban nada. Entonces yo me voy a una iglesia donde se enseña de la palabra y yo no voy a decir, no, yo ya no voy a dar. No, porque allá, no, sí, allá no lo hacían correcto. Pero ahora estás en un lugar o perteneces a una congregación donde se ayuda verdaderamente conforme a las escrituras. Bueno, entonces yo tengo que dar, ¿o no? A ese pastor le decimos, tienes que enseñar a la iglesia a dar. Tienes que enseñar a la iglesia a participar, porque dando es como recibimos. Si tú no sueltas, ¿cómo crees que Dios te va a bendecir? Por eso parte de lo que hablaba en este verso 17 de Tito, dice: no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo y dueño de sí mismo. Y mira lo que dice el 9: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Vean ustedes el fruto de una vida, de un ministro, de un ministerio, de un hombre, de una mujer que quiere caminar de acuerdo a los principios de Dios. Tiene autoridad para enseñar, tiene autoridad para corregir, tiene autoridad para confiar en la palabra del Señor y exhorta con sana enseñanza y convence a aquellos que contradicen la doctrina, la sana doctrina. ¿Cómo es que la iglesia puede caminar en santidad y en sanidad espiritual? Cuando es confrontada y enseñada conforme a las escrituras. Tú puedes pararte como músico, como ministro, como hijo de Dios y enseñar la palabra fiel, la palabra de Dios. La riqueza de un ministro es servirle a Él, nada más. ¿En qué radica la riqueza de un ministro? En servirle a Dios. No es en lo que posee. No tiene valor en un ministro lo que posee si no es rico en Dios. Pero la condición del hombre que no es regenerado, de acuerdo a la escritura, es que es atesorar, tener. Ya voy a comprar un yate, un barquito chiquito, así como de unos cuantos metritos, ¿verdad? Y no sé mucho de barcos, más bien nada, pero sé que se manejan por medidas, ¿no? Porque es la potencia. Pero ya dices, ministro, andando en esos rollos. Me encontré uno ahí en el aeropuerto que de milagro me lo encontré porque tenía años que no lo veo. Su plática, ¿cuál crees que fue? Que había comprado un yate. Bueno, no es un yate, es así como una lanchita, así como. Y ya me platicó de los motores que tenía y yo dije, pues no es una lanchita,
de remos. Ya, a lo que me decía, que no sé yo mucho, pero dije, pues no le ha de haber costado $500. Ya, yo hacía cuentas a lo que me decía, que doble motor y que no sé cuánta cosa y que así, y que ya limpié el camarote y que por abajo y nos dormimos, hemos pasado unos tiempos muy padres. Ahora, no está malo, no está mal un yate, o sea, no. El asunto es que su plática es darnos a entender que es un hombre próspero, que es un hombre bendecido por Dios. Esa es una estafa espiritual. Yo no me la comí. Yo dije, en lugar de que me hable de la palabra, en lugar que me hable algo edificante, me sale con que ya tiene su yate. No, y esa fue, y para mi desgracia, íbamos en el mismo avión. Bueno, porque lo estábamos en la sala de espera. Y dije, y va para allá. Ay, nomás falta que vaya en el mismo. Pues iba en el mismo, hermano. Qué bueno que no nos tocó cerca en los mismos asientos de la línea, de los asientos. Él se fue quién sabe dónde. Y yo dije, cruz. Claro, digo, bueno, si ese es su estilo de vivir, mi forma de vivir es agradar a Dios y que mi riqueza sea servirle a Él. Esto honra a Dios y honra al ministerio. Que cuando ustedes puedan ver sus ministros, sus líderes, puedan ver verdaderos hombres y mujeres de Dios que digan, ¿sabes qué? No, la verdad, ellos se preocupan por la iglesia, no tienen ni una pizca de codicia, todo lo dan, lo que pueden. Ellos reciben su sustento de la congregación y hasta ahí. Filipenses, vaya conmigo al libro de Filipenses. Filipenses capítulo 3. El tema que estoy compartiendo es ministros de Dios o ministros de los hombres. Filipenses capítulo 3, en el verso 7. Mira lo que dice Pablo. Algo que solamente pueden hacer de un corazón tratado. Uy. Mira, dice el verso 7, pero cuántas cosas, ¿cuáles? Todo lo terrenal, y las persecuciones y las tribulaciones y los lujos de los grandes hombres de Dios, entre comillas. Él dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Hijo, pues con eso nos podemos quedar, hermanos, y decir, hermanos, váyanse y hagan su congreso ahí en su casa, ustedes solitos en su oración, y pídanle al Señor que su ganancia sea Cristo. Pero ¿dónde está tu corazón? ¿Qué es lo que está lleno en tu mente? Un nuevo carro, una nueva casa, una nueva. No está mal superar, claro, hay que superarnos, ¿de acuerdo? Sí está, pero cuando está rebasando la comunión con Dios, tu codicia, tienes que tener cuidado y decir, espérame, mi hijo, espérame, mi amor, ¿qué pasó? ¿Por qué andamos ahí preocupándonos? Si no nos dan el crédito, pues déjalo ya. Yo me acuerdo, sacamos un crédito para la construcción de una casa y yo hice lo que me pidieron, ¿verdad? De papeles y de llevar, pero le hablamos. Pues no nos hablaban. Pasaron las semanas, los meses, no nos hablaban. Yo le dije, ¿sabes? Le dije a mi esposa, mira, pues no nos hablan. Señal de que no es de Dios, qué bueno. No nos hablaron. Entonces, un día yo pensé, dije, pues déjame pasar a donde, porque andaba cerca y vi a la que nos atendió hace muchos meses atrás. Y le saludé, hola, ¿cómo estás? Y yo, oye, ¿por qué no viniste? Estaba aceptado tu crédito para... ¿De veras? No, pues es que no me dijeron nada. Entonces dice, pero si quieres ahorita mismo, hay que volver a reiniciar los trámites. Le dije, no, ya no. Le dije, gracias, déjame ver. Pero dije, no, sabía que no eran las cosas de Dios por ahí. Y lo dejamos. Porque mi ganancia no debe de ser, yo sé que Dios nos estaba llevando a que no nos metiéramos en ese asunto. Porque Dios tenía mejores planes, ¿sí o no? Cuando nosotros obstruimos los planes de Dios, entonces Él ya no hace nada y dice, ok, está bien,
¿Te quieres embarcarte por tantos años? Embárcate. Yo te iba a bendecir, pero si prefieres que el hombre te extienda su mano, adelante. Yo dije, Señor, gracias. Pablo dice claramente, pero cuantas cosas eran para mí, ¿qué? Ganancia. Vean ustedes, ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Hoy día, ¿cuántos líderes, cuántos ministros se pavonean hablando de sus éxitos, hablando de sus logros, hablando de sus ganancias, hablando de pura vanidad de lo que predican, y no predican la palabra? Y la gente en la ignorancia festeja todas sus ganancias y las fechorías de los grandes líderes, grandes cantores, salmistas, levitas, como les llamen. Y festeja la iglesia porque hay ignorancia en su corazón. No pueden ver que hay avaricia en el corazón de muchos de ellos. Yo me acuerdo cuando salieron los problemas de Jimmy Swaggart, ¿se acuerdan? El predicador. Y cuando salió el problema de aquellos hombres que estaban en la televisión, en TVN, creo, no me acuerdo cómo se llamaban los grandes, que salían en la televisión, hasta la esposa la veíamos con un atuendo que decíamos, esta no es un atuendo de una hija de Dios. Y ella pues sí, aleluya, y presentaba, y Jim Baker o algo así, creo que era el hombre y su esposa, ¿no? Y salió con que empezaron a un periodista le empezó a sacar ahí los trapitos al sol de todos los lujos en los que vivía. Los perros tenían sus cuartos con aire acondicionado, y no, tenían estilista particular los animales de las mascotas de ellos. Y bueno, era un lujo la vida de ellos. Y los empezaron a sacar a balcón. La gente se empezó a dar cuenta. Y me acuerdo que mi suegro me dijo, mira, ahí está tu gente, míralos cómo viven. No, hombre, y me dijo así en aquellos muchos años atrás, me dijo, son bien tranzas. ¿Qué le puedo decir yo? Si él no podía entenderme, no era creyente en aquel tiempo, ¿qué le puedo decir yo de cómo defendía la causa? ¿Qué? Unos sí y otros no. Es que hay otros que son buenos. Traté de decirle, pero ante la información que daban en la televisión, y los metieron al bote. ¿Se acuerdan, no? Algunos pueden recordar esa historia. Dices, ¿qué hago? ¿Cuántos como Pablo pueden ser hoy en día? ¿Cuántos de ustedes, de nosotros, los que estamos aquí, podemos ser como Pablo? Cuántas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Prefiero el amor de Cristo. Lo material no debe de ser lo primero en un ministro. Su grandeza radica en servir a Dios y a la iglesia. La grandeza de un ministro radica en servirle a Dios y a la iglesia, y no servirse de ella. Mateo, vea conmigo el libro de Mateo. ¿Sí me estoy dando a entender, queridos amigos? Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, en el verso 45. Mire lo que dice. ¿Quién es pues? ¿Sí lo tiene conmigo? Mateo 24, 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle, ¿qué? Haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. ¿De qué nos habla esto? Hombres, ministros de Dios y ministros de los hombres. ¿Cómo es posible
Aquí está hablando de los ministros, de los que sirven a Dios, de los que quieren servir a Dios, de usted y de mí. ¿Cómo tenemos que ser? Por eso dice, si se encuentran haciendo bien las cosas, el 47 dice, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos. ¿Qué es esto? Soberbia, ¿sí? Mala conducta. Y empieza a tener aires de éxito. ¿Cuántos miembros hay en tu iglesia? No, nosotros ya tenemos 3 servicios los domingos porque no cabemos. Y estamos pensando hacer un 4 servicio porque no cabemos. ¿Y tú cuántos tienes? No, pues somos como 100. Bueno. Eso, y en eso una mente mundana le hace pensar que radica el éxito en él. Dice, ¿cómo nos ha bendecido el Señor? Y a la iglesia la enseñan a que tiene que decir amén en todo esto. ¿Cuántos saben que somos una iglesia bendecida? Porque lo miden por el auditorio, lo miden por eso. Hermanos, en eso radica la bendición de Dios, la riqueza de Dios. Este siervo dice, un siervo malvado, dice, empieza a golpear a sus consiervos, no habla la palabra, no confronta el pecado de su iglesia. Ciertamente, bueno, vamos a donde no nos regañen, donde nos hablen bonito, vamos. Ya lo hemos platicado en muchas ocasiones, cómo la gente busca a la iglesia a su estilo, a su modo. Y eso no es éxito para muchos, porque la gente se empieza a ir, porque se ofende cuando le hablan de las escrituras. No. Dice entonces, y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. ¿Qué tipo de ministros? Cuando los hijos Nadab y Abiú ofrecieron fuego, más adelante dice que un ministro no debe que un levita no debe de tomar vino. Le da la instrucción a Aarón, tus hijos no deben de tomar vino. Y se dice en los comentarios que Nadab y Abiú, que eran hijos de Aarón, dice que dan a entender que ellos ministraban borrachos bajo los influjos de algún enervante. ¿Cómo, hermano? Hay ministros así, músicos, cantores así. Y de eso es suavecito, porque hay tanta basura entre el ministerio, hermanos, que nosotros hemos permitido, los ministros, la iglesia ha permitido que eso abunde en la congregación. ¿Qué está haciendo usted para que las cosas mejoren en su vida personal? ¿Verdaderamente usted es un ministro de Dios o es un ministro de los hombres? Lo material no debe de ser lo primero en nuestras vidas. Nuestra grandeza y nuestro éxito debe de radicar en tener a Cristo en nuestros corazones. ¿Sabe que leyendo un poco la historia de los mártires, ¿sí? de los hombres que Dios usó aún ya en la etapa nueva de este tiempo actual, muchos de los que mueren en Cristo no mueren en el éxito. Los mártires que fueron quemados, perseguidos en diferentes países, es gente que se ha dedicado a predicar el evangelio. Veíamos a una hermana que en España, ella se dedica a cantar ahí en la vil calle. Ese es su lugar de ministerio. Se llama el ministerio La Caja Roja. Se sube a la caja y empieza a cantar. Cuando yo estaba leyendo, estábamos viendo la letra, dice, este es el evangelio, y lo veíamos cantar y mira, no sé, pero le echa una galleta a la cantada a la hermanita. Pero ¿cómo no tiene? Ahora, no acaba de empezar, ella tiene años ya, porque pasan videos de ella donde
está más joven y ya se ve más grande. Entonces, no sé, tiene, pero ¿qué le importa? Aún no tiene una iglesia. De seguro que ella no tiene una iglesia grande. De seguro que ella no goza de popularidad, de éxito. No trae carros, porque a lo que ella predica en sus canciones es una mujer que vive la palabra. No, pero hoy los hombres de éxito quieren morir llenos de pompa, que al fin y al cabo muere el pobre y muere el rico y se van a donde mismo los dos. Y polvo se hacen los dos. Pero qué tremendo. Dice el verso 50: y vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué es esto, hermano? ¿Ministros de los hombres o ministros de Dios? Cierra tus ojos. Señor, perdónanos por permitir tanta codicia en los ministros. Perdónanos como iglesia porque no hemos orado por ellos. Verdaderamente no hemos tenido tiempos de calidad de nuestra oración por ellos. Hemos, Señor, permitido que nuestras oraciones tan fáciles, tan livianas, no han llegado a ningún lado, Señor. Y hemos visto pastores, líderes, músicos, cantores, y aún parte de la iglesia metida en la codicia, en buscar tener más, y aún basándose, tomando a la iglesia como un trampolín para hacerse ricos. Padre, perdónanos, Señor. Si algo tenemos que tener en nuestra vida es tenerte a ti, Señor, como la mayor honra, como la mayor riqueza en nuestra vida. Si algo debemos de tener en nuestro corazón es tenerte a ti, Señor, y ahí es donde está el verdadero valor, la verdadera riqueza, tenerte a ti, Señor. Oh, Dios, que si algún día llega la persecución, que si llegara algún día una persecución a los cristianos verdaderos, ¿qué sería de las casas de muchos, sus autos? ¿Qué sería de sus pertenencias? No pudieran cargar con ellas. ¿Las dejarían? ¿O se harían como los del mundo? Pero aquí estamos, Señor, en esta mañana. Que cada uno pueda verdaderamente tener como riqueza primordial a Cristo en su corazón. La palabra de Dios que more, que abunde en las vidas de cada uno de nosotros, Señor. Oramos, Señor, por nuestros pastores. Oramos por el pastor Memo, su esposa Patti. Oramos por sus hijos. Oramos por los músicos, por Enemías, por su esposa, por sus hijos, Señor. Oramos por cada uno de las panderistas que están al frente. Oramos por cada uno de nuestros pastores. Si usted tiene su pastor que es de otra congregación, también dele gracias al Señor. O que pueda recordar a otro pastor, póngalo delante de Dios y dígale: Señor, hay un compromiso en esta mañana de orar por ellos, de pedirte, Señor, que los ayudes, que tú seas la riqueza verdadera en sus corazones. Señor, que estén dispuestos a dejar todas esas riquezas de este mundo, porque son vanas todas ellas, pero que se hagan ricos en ti, Señor. Que se hagan ricos en ti, Señor. Y a cada uno de los que están aquí, Señor, que tengan ese espíritu de liberalidad, de dar, de ayudar, de apoyar, y que ya dejen atrás esa herida que causaron hombres ministros atrás en otras iglesias, en sus vidas, y que ya dejen eso y se metan verdaderamente al compromiso contigo, Señor, con cuidado, con cautela, claro que sí, conforme a tu palabra, pero que ellas puedan ser ministros cristianos que dan, que ayudan, que aportan a la iglesia,
que se comprometen y que no buscan ser servidos, sino servir a los demás. Padre, queremos ser ministros tuyos, separados para ti, Señor. Que las riquezas no sean lo que nos pueda mover de nuestras decisiones, sino que a través de tu Espíritu Santo muevas nuestra vida, Padre. Ministros de Dios o ministros de los hombres. Amén. Aleluya. ¿Cuántos ministros hay de Dios? ¿Puedo pensar que todos? Ministros de Dios, ¿verdad? Ustedes son ministros en sus hogares también. Por eso lo digo. Son ministros de Dios. Amén. Bueno, pues, pastor, vamos a tener un receso, ¿verdad? ¿De cuánto tiempo?